Hermanos, hay mucho por lo cual nosotros tenemos que agradecer al Señor, ¿no? El Señor nos ha dado vida, nos ha dado salvación. En la salvación han venido todas aquellas bendiciones espirituales como creyentes. Todo lo que Dios nos ha dado ha venido de una manera simultánea juntamente con la salvación, y es para nosotros como creyentes importante adorar al Señor por lo que, no solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, sino por lo que Él es, ¿bien? Por lo que Él es en cuanto a su naturaleza. En esencia, Dios es un Dios perfecto, en el cual su naturaleza ya está poderoso, omnisciente, omnipotente, es justo, ¿no? Es verdadero, es soberano. Es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Hay muchos aspectos por los cuales nosotros debemos de agradecer al Señor y adorar al Señor, no como una obligación, sino de que debe ser en el creyente natural el hecho de que nosotros podamos adorar agradeciendo al Señor por lo antes mencionado. Bien, vamos a orar antes de iniciar este tiempo especial del tema, ¿ya? Hay una carta en la cual tiene una relación, llamémoslo así, aunque bastante corta, con respecto a la epístola a los romanos. Cuando nosotros vemos la epístola a los romanos, son 16 capítulos en el cual el apóstol Pablo se extiende y él va hablando acerca de cada una de aquellas cosas que él considera importante, que necesita enseñar doctrina a los hermanos. Y son 16 capítulos bastante hermosos, la carta a los romanos, y más adelante el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, que no es en realidad una sola iglesia. Galacia era una zona extensa, una ciudad en la cual esta es en realidad la única carta en la cual Pablo escribe no a una sola iglesia, sino escribe para las iglesias que están allí en la ciudad de Galacia. Y Pablo tiene mucho interés en escribir a estos hermanos, que en 6 capítulos Pablo trata prácticamente de condensar aquella aflicción que él tenía, porque habían llegado hasta sus oídos de que la iglesia, luego de que Pablo había partido de allí, la iglesia estaba pasando por un periodo bastante delicado, pues habían ingresado personas supuestamente creyentes, en las cuales estaban enseñándoles a la iglesia, a las iglesias de allí de Galacia, de que la salvación no solamente era por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también la salvación venía por medio del seguimiento a la ley. Y eso también involucraba de que los creyentes gentiles, no judíos, creyentes gentiles de Galacia, también ellos deberían de agarrar, y además de creer en el Señor Jesús, deberían de seguir todos aquellos aspectos del sistema judaizante. Es decir, eso incluso involucraba el hecho de la circuncisión para los varones. En este sentido, el apóstol Pablo tiene que ser realmente bastante enfático con los hermanos y llegar a demostrarles por medio de la palabra de que eso no era importante para ellos. Hoy, a través de este pequeño tema, quiero tocar 4 puntos en los cuales el apóstol Pablo se basa para escribir a la iglesia, para fortalecer la fe de ellos y sobre todo para demostrarles de una forma clara, concisa y breve de que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo hay verdadera salvación, y de que el creyente no necesita de ninguna otra cosa para salvarse. Es decir, el creyente no necesita de Jesús y la Virgen María, digamos. El creyente no necesita de Jesús y las buenas obras, digamos. El creyente no necesita de Jesús y algunas filosofías que en el mundo de repente nos pueden enseñar,
o algunas clases motivacionales o algunos otros aspectos en los cuales las personas puedan considerar, o tal vez creer en Jesús y también hacer algunos ritos externos o ceremonias externas en las cuales consideremos de que por medio de ello nosotros podemos alcanzar la salvación. El tema central de hoy es de que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Ese es el punto central en el cual el apóstol Pablo se va a enfocar, y vamos a leer allí, hermanos, la importancia que esto tiene para nosotros. Pablo empieza hablando a la iglesia en Galacia y diciéndole, recordándoles, hermanos, de que la palabra de Dios es santa, la ley en realidad como tal, la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es espiritual, pero la ley tenía un propósito para toda la humanidad, un propósito primeramente para los judíos, pero un propósito al final también para todas las personas. Y ese propósito que tenía la ley era simplemente de mostrar al hombre la condición en la cual éste se encuentra delante de Dios. Y miremoslo desde esta perspectiva. La Biblia nos habla de Dios en diferentes textos bíblicos, tanto antiguos testamentarios y Nuevo Testamento, de que tenemos un Dios completamente perfecto. Aquellos que hace un breve momento antes de orar les estaba comentando. La Biblia nos habla de Dios desde el mismo Génesis. Agarra y lo da como un hecho de que Dios existe y que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo el mismo hombre. Dios es el creador de aquello, de todo lo que nosotros vemos, pero también ese es el creador de todas aquellas cosas espirituales que tampoco no tenemos la capacidad de poder ver. Dios hizo al hombre, Dios hizo el universo completo, cada constelación, cada astro en la galaxia, todo esto en lo cual nosotros ni siquiera nos podemos imaginar de este vasto universo, fue creado por Él. La Biblia nos dice de que Él es santo, porque al ser santo significa de que no hay ninguna pizca, por más pequeña y microscópica que pueda ser, no hay en el Señor, ¿no? Hay dentro de lo que viene a ser las creencias acerca de otras religiones, como por ejemplo, si no me equivoco, en la religión budista existe lo que se llama el yin yang. Por ejemplo, en la botella de la Pepsi nosotros podemos ver ese símbolo de un círculo y en medio así que lo bordea así, que parecen como dos pececillos, ¿no? El uno de un lado y el otro del otro lado, el yin yang, y eso muestra de que la creencia es así como Dios es un Dios perfecto, santo, o podríamos llamar todo blanco. Existe un punto negro en él, y por el otro lado, así como la maldad también es todo maldad, pero existe algo de bueno en lo maligno, representando a Satanás. Y por supuesto eso es una herejía con respecto a lo que la palabra de Dios nos habla acerca de Dios. Dios es todo perfecto, Dios es todo santo, no hay ninguna pequeña y meticulosa parte de Él en la cual haya algún tipo de pecado. Y en toda esta perfección de Dios, Él hizo al hombre, lo hizo al hombre, dice, de acuerdo a su imagen y semejanza, pero el hombre, de acuerdo a que nos dice Génesis 3, el hombre pecó. El pecado original a lo cual todos nosotros llamamos, o la Biblia lo llama como tal. El hombre pecó y a raíz de ese único pecado, el hombre fue sacado del huerto de Edén y Dios agarró y proveyó para él redención. Hizo una promesa, la cual nosotros lo encontramos allí y le llamamos el protoevangelio en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el protoevangelio menciona de que el Señor, haciendo esta promesa, dice que la serpiente agarraría y moldearía el calcañar de la descendencia de la mujer, es decir, en el talón, el cual sería una mordedura no mortífera, pero la descendencia de la mujer agarraría y le daría un golpe certero y fatal en la cabeza de la serpiente.
Hermano, ya allí desde el principio Dios estaba proveyendo lo que más adelante vino a ser, de acuerdo a las profecías, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿a qué vamos en este sentido, queridos hermanos? Quiero hablarles acerca de este primer punto que nos habla acerca de Gálatas, es que nos dice de que la ley justamente revela el pecado, pero la ley no puede dar salvación al pecador. Allí el Señor agarró en Éxodo capítulo 20, recordemos que desde el capítulo 12 el Señor saca a su pueblo de Israel, a su pueblo de Israel saca de la servidumbre y lo lleva al desierto, y allí en el desierto el Señor agarra y tiene que ya no solamente haberlos liberado físicamente a los israelitas de la esclavitud de Egipto, sino que ahora Dios está en un plan de sacar todas aquellas cosas que tenían en la cabeza los israelitas, sacarles de la cabeza para poner en ellos algo nuevo. Y eso nuevo evidentemente era la ley, era su palabra. Y la ley, Dios le da la ley y con eso el Señor les está mostrando cuán pecaminosos son. El Señor les dice por medio del decálogo: no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios, respetarás el día sábado. Y el Señor da todos estos mandamientos, y los judíos, tanto los judíos como también nosotros, podemos ponernos allí sobre esa vara que Dios ha puesto y en la cual cada uno de nosotros podemos evaluarnos a raíz de esta vara que Dios ha establecido de acuerdo a su santidad, y nosotros podríamos preguntarnos si realmente podemos cumplir a lo menos uno de alguno de esos mandamientos, de ese decálogo que el Señor ha establecido de la ley. Cuando cada uno de nosotros con honestidad nos miramos frente a la ley como si este fuera un espejo delante de nosotros, podemos llegar claramente a una conclusión de que ninguno de nosotros está capacitado para cumplir la ley. Ninguno de nosotros es capaz de poder hacerlo. La palabra allí, quiero mostrarles algunos textos, como por ejemplo Romanos 3:20, si usted lo quiere anotar allí dentro de sus apuntes. La Biblia en Romanos 3:20 nos dice que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Santiago viene a ser un poco más claro. Santiago 2:10 agarra y dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un solo punto, dice el apóstol Pablo, se hace culpable de toda la ley en su conjunto. Santiago habla acerca de la ley como la ley regia, la ley real, en la cual todos nosotros evidentemente estamos llamados a cumplir, pero no a cumplir como una motivación como para ser salvos, sino que el creyente cumple ahora la ley de Dios en un sentido de que es motivado porque ya siendo salvo, el Señor ha transformado su vida de tal manera que el creyente está en la capacidad, por el Espíritu Santo, está en la capacidad de cumplir ya ahora la ley del Señor. Así es que este es el principio en el cual cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta. Gálatas nos dice de que por la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es, dijo Pablo, es evidente. Es evidente. Hermanos, nosotros podemos rodearnos y aún nosotros en algún momento tal vez hemos podido pensar de que nosotros podríamos ser salvos si tan solo cumplimos los mandamientos de Dios, entre comillas cumplimos, ¿no? Dando lo más, entre comillas, lo más que podamos para cumplir los mandamientos de Dios, y queremos terminar, cuando nosotros no conocíamos al Señor, queríamos terminar diciendo, bueno, yo trato de hacer todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, y bueno, ya Él sabrá si me da salvación o no me da. Esa es la manera en la cual en algún momento cada uno de nosotros nos hemos tratado de justificar, y esa es la manera en la que aún ahora hay multitud de personas que se basan en ello, diciendo de que ellos están tratando de hacer lo posible por cumplir lo que Dios ha dicho,
Y que bueno, lo demás ya depende de Dios si uno verdaderamente va a ser salvo o no. Muchas veces me da mucha tristeza cuando tengo que acudir a un velatorio, que a propósito, si usted habrá percibido, se habrá dado cuenta, como que últimamente estamos cada vez, en este último tiempo, estamos cada vez yendo de velorio en velorio, ¿no es cierto? Hay situaciones que están ocurriendo que nuestros seres queridos y amigos lastimosamente partan de este mundo, ¿no? Y lo cierto es de que cuando he tenido que ser parte en algunos de esos velatorios, observo allí, viene un sacerdote, el sacerdote está allí simplemente haciendo un acto ceremonial, pidiendo que se repita X o Z frase, ¿no? Y luego que termina el velatorio y se entierra al difunto, empieza esos 9 días que se le llama el novenario. Y se está rezando por ese difunto 1, 2, 3 hasta el día 9, porque lo que se espera según la costumbre y la tradición es de que el alma de esa persona, por los 9 días de rezo, por el mes de rezo, por el año de rezo, es de que va a salir del purgatorio para agarrar e ir a la presencia de Dios. Por lo menos lo que la palabra de Dios nos muestra claramente es que nada de eso realmente existe. Y la palabra aquí, por medio de eso, justamente lo podemos ver en estos textos que acabamos de mencionar, tanto de Romanos como también de Santiago, capítulo 2, verso 10. Me agrada mucho cómo el salmista, si ustedes me acompañan en el Salmo 143, Salmo 143, versos 1 y 2, cómo el salmista plantea justamente la condición en la cual él se encuentra y el ruego que él hace delante de Dios por esta situación. Salmos 143, versos 1 y 2 dice así: Oh Jehová, dice el salmista, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Quien está escribiendo es un salmista que a esa fecha, por supuesto, aún él estaba vivo y él está haciendo una actitud de ruego delante del Señor y le dice: Señor, respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu justicia. Y Señor, por favor, no entres en juicio conmigo, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Este salmista tenía claro, y miren que estamos hablando dentro de lo que era el Antiguo Testamento, este salmista tenía claro de que él no podía presentarse delante de Dios con sus propios méritos personales. La justicia, la ley a la verdad es santa, la ley a la verdad es perfecta, pero la ley no tiene ninguna forma, ninguna condición de dar salvación a la condición pecaminosa en la cual el hombre se encuentra. Ninguna persona, ninguno de nosotros está realmente en la capacidad de cumplir la ley. Y como acabamos de mencionar, según Santiago dice que por más de que el hombre se busque esforzarse en cumplir toda la ley, pero tan solamente fallando en un solo punto de la ley, no es que falla en esa norma de la ley, sino que falla, dice, en toda la ley regia, en todo lo que viene a ser la plenitud de la ley en su conjunto. Así que, hermanos, ninguna persona, por más buena que se pueda considerar, por más buena que esta persona puede considerarse a sí mismo delante de Dios, esta persona es pecadora delante de Dios y necesita justamente la salvación del Señor, al igual que todos y cada uno quienes somos parte de esta humanidad. Así es que esto es lo que nosotros podemos ver y la manera en la cual Pablo plantea a los hermanos de Galacia. Pablo le dice: hermanos, ustedes se están equivocando. Pablo le dice: oh hermanos, ustedes qué insensatos que son. Habiendo empezado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿de pronto van a agarrar y van a terminar en las obras? Le dice el apóstol Pablo. Pero eso no es solamente lo único a lo cual él le habla. Y quiero aquí mencionarles el punto número 2. La Biblia, o Pablo, le dice a los hermanos que Dios ha prometido la salvación por medio de la fe y no por medio de la ley.
Y esto, hermanos, se evidencia aún incluso desde el mismo Génesis. Cuando nosotros agarramos, entendemos de que Génesis es el primer libro que Dios ha escrito por medio de Moisés, y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 15, verso 6, nos dice de que Abraham creyó al Señor. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hubieron mandamientos en las cuales el Señor, hubo un mandamiento específico en la cual el Señor le dio a Abraham. Y la Biblia por lo menos nos demuestra de que Abraham no lo cumplió a cabalidad. Cuando en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, dice que la manera en la cual Dios se manifestó a Abraham de una manera soberana, le dice a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Vete de tu tierra y vete de tu parentela. Si bien Abraham agarró y salió de su tierra, ¿no? El Señor le dice, vete de tu tierra y te mostraré dónde debes de llegar. Te diré dónde es que tienes que ir. En todos estos aspectos Abraham cumplió de manera parcial y no total. Cuando Abraham salió de su tierra, no salió directamente donde Dios le dijo que era Canaán. Abraham hizo un paso de un tiempo en un lugar intermedio en el cual Abraham no estaba solo, estaba juntamente con su padre y estaba también con su sobrino Lot, y con los cuales compartió mucho tiempo con ellos antes de que definitivamente Abraham se termine trasladando allí a Canaán. Pero a pesar de todo eso, la palabra de Dios nos muestra de que el Señor en su misericordia agarró y le dio estas promesas a Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Yo haré de ti una nación grande. Yo te bendeciré. Bendeciré a todo aquel que te bendiga y maldeciré a todo aquel que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor agarró y dio estas promesas a Abraham. Y Abraham solamente se caracterizó por una cosa a la cual el Señor nos dice de que todos nosotros debemos de tomar el mismo modelo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Porque él cumplió de manera parcial lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No lo hizo completa al principio. Pero ¿qué fue lo que caracterizó a Abraham? La Biblia allí nos dice, Génesis 15, 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Solamente por él, el hecho de que Abraham creyó a Dios, creyó la promesa que Dios le había dado, eso fue suficiente para Dios, para que Dios cumpliera. Y aunque a pesar tal vez Abraham incluso de repente no lo haya creído, pero el punto es de que Dios es soberano también y Dios cumple lo que Él promete. Todos los pactos que el Señor ha hecho son pactos en los cuales Él ha cumplido y en los cuales aún todavía Él cumplirá. En ese sentido, queridos hermanos, es que nosotros podemos ver en esta parte específica de que todo hombre aquí en la humanidad es salvo no por el cumplimiento de las obras, sino por su fe. Eso es lo que nos muestra Génesis 15, 6. Eso es lo que nos muestra también Habacuc, capítulo 2, verso 4. Cuando Habacuc agarra y dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, dice Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta, es una persona orgullosa, mas el justo, dijo Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y también Hebreos, cuando agarra y empieza a mencionar en ese, llamaríamos, todo lo que pone el Señor allí a la palestra, en esa gala de todas aquellas personas quienes mostraron fe en el Señor, dice allí previo, Hebreos 11:6 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros tocamos aquí este texto, entendemos allí, por ejemplo, mostrando a Abraham como un modelo. Abraham dice que creyó al Señor. Abraham creyó. Dios se le manifestó.
Dios le dijo, te voy a bendecir, y él simplemente creyó. Una de las partes en el Génesis dice que estando él ya prácticamente como muerto, de 100 años, y a la edad de 100 años, él no solamente tuvo un hijo llamado Isaac, a los 86 prácticamente lo había tenido Ismael, sino que posteriormente, luego ya de que Isaac ya tuvo hijos también, Abraham tuvo, después que murió Sara, también tuvo otros hijos. Pero principalmente aquí, enfocándonos en el más importante, Dios hizo de que Abraham tenga un hijo, el hijo de la promesa, por medio de Sara, una esposa a la cual prácticamente ya la menopausia ya se le había pasado y venía de un contexto de ser una mujer estéril. Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac. Qué lindas también son las palabras cuando Jesús, si no me equivoco en Juan 8, el Señor dice, Abraham vio mi día, lo vio y se alegró, ¿no? Abraham, imagínense, estamos hablando año 2000 antes de nuestro Señor Jesucristo, y ellos, los judíos, están diciendo, Abraham es nuestro padre, ¿no? Y le dice, el Señor le dice, ese Abraham al cual vosotros decís que es vuestro padre, Abraham vio mi día, lo vio y se alegró. El Señor, de alguna manera que nosotros no comprendemos, el Señor mostró a Abraham algunos de los sucesos que posteriormente fueron cumplidos en nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesús le dijo a los judíos, Abraham vio mi día y él se alegró. Eso es justamente de lo que habla la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, aquello en lo cual tenemos convicción de que se va a cumplir porque el Señor lo ha dicho. Porque el Señor lo ha dicho. Y si el Señor se comprometió en algo, el Señor lo va a cumplir de acuerdo a como está establecido en su palabra. Así que, hermanos, esto es lo que nosotros podemos observar. Mucho antes de que aún la ley, mucho antes de que Moisés naciera, año 1500 antes de nuestro Señor Jesucristo, Abraham, la Biblia nos muestra, ya había sido justificado por la fe. Job fue justificado por la fe, y Job vivió casi en un periodo casi al mismo tiempo de Abraham, de los patriarcas. Así que la promesa, queridos hermanos, de la salvación siempre estuvo basada en la fe, y nunca basada en los méritos humanos. La salvación nunca ha estado basada en méritos humanos. Y esto es algo que es importante que nosotros podamos entender. Hay muchas personas fuera de estas cuatro paredes, o quizás aquí internamente, quizás podríamos aún tener también personas dentro de estas cuatro paredes que posiblemente todavía considerarían de que su salvación consistiría en que también se tienen que portar, en cuán morales tienen que ser, en cuántas buenas obras tendrían que hacer para que de alguna manera Diosito agarre y les permita, si así Diosito lo quiere, darles pues un espacio allá en su reino. Pero lo cierto es de que esto es un engaño de Satanás. Aún antes del nacimiento de Moisés, aún antes de que Dios estableciera el pacto mosaico, ¿no? Un pacto condicionante, ya Dios ya había manifestado que la salvación era exclusivamente por medio de la fe, y lo pone a Abraham como un modelo para nosotros. Qué importante esto para nosotros, queridos hermanos. Así que, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? La salvación no se gana. La salvación no se gana. La salvación se recibe. La salvación en ningún momento se gana, sino que la salvación se recibe como un regalo divino, un regalo del Señor. Y lo que viene juntamente con la salvación es la metanoia, esa preciosa transformación que Dios hace en la vida de aquel que cree. Qué linda es aquella transformación. Qué lindo es poder uno sentir ese cambio hecho por el Señor
en la vida del creyente. Ese cambio en el que le abre, digámoslo así, la comprensión, el entendimiento, de tal manera que el creyente viene a tener gozo, un gozo que no puede precisamente explicar, y que a partir de allí tiene un deseo ferviente de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de introducirse allí a cursos de discipulado para conocer más al Señor y de vivir para Él. Eso es lo que hace la salvación del Señor en la vida del creyente. Así que esto es, hermanos, Dios ha prometido la salvación, y esta salvación, si bien es para todos, sin embargo, solamente pueden ser salvos aquellos que tienen fe en nuestro Señor Jesús. Y este es justamente el tercer punto. El tercer punto del cual quiero hablarles, y que Pablo les dice esto de una manera enfática a los hermanos de Galacia, es que le dice: hermanos, solamente por medio de Jesucristo es que está esa salvación. Solamente por medio de Él, no en la ley. Así que veamos allí Juan 1:29. Quizás usted recordará allí en qué consistió ese suceso. Está nuestro Señor Jesús llegando al Jordán. Juan el Bautista está allí bautizando, hablando a la multitud, y de pronto ve a Jesucristo venir y dice allí a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el que agarró y comunicó a la multitud de que nuestro Señor Jesús era aquel Cordero Pascual en el cual por medio de su sangre todas las demás personas podrían venir a salvación. Pero ¿a qué contexto es que Juan habló esto del Cordero de Dios? ¿En qué contexto era? ¿Por qué fue de que Juan comunicó esto? En el contexto histórico, la Biblia nos mostraba, a partir de allí del pacto mosaico, toda la gente judía tenía que llegar al templo. La gente judía tenía que venir allí con un animalito, a lo menos una vez al año, en el día de la expiación, o cuando pecara, si tuviera las condiciones, tenía que venir con ese animalito, un becerrito, un corderito, un cabrito de 1 año, el mejor animal. Y entonces agarraba y lo traía el oferente, y venía juntamente con el sacerdote, ponía su mano sobre la cabeza del animal, tomaba un cuchillo y simplemente cortaba el cuello, y luego este animal muerto tenía que agarrar y ponerse allí en el altar del sacrificio, y eso tenía que arder. Dice, era una ofrenda de olor fragante al Señor. Una ofrenda de olor fragante. El Señor miraba el corazón de ese oferente. El oferente, cuando ponía su mano sobre ese animal, el oferente estaba diciendo: Señor, yo soy el pecador, yo soy quien he pecado, pero Señor, en mi lugar, por favor, toma la sangre de este animal. Porque si no había un tema de sangre, dice la palabra, no había remisión de pecados, nos dice Hebreos. Así que esto era lo que cada vez se hacía año tras año. El sumo sacerdote, como lo he explicado antes en la mañana, el sumo sacerdote una vez al año tenía que acudir al lugar santísimo, y aquella sangre del animal tenía que él agarrar y con sus dedos echar allí sobre lo que era la cubierta del arca del pacto, el arca del testimonio, y él echaba esa sangre de ese animal sacrificado, lo echaba con sus dedos allí en el propiciatorio. Y la palabra de Dios nos dice que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, satisfizo toda justicia del Padre Celestial. Pedro lo dice de una manera mucho más preciosa, o de una manera linda, cuando dice sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre preciosa. Esos animales
miles de animales durante tantos años, miles de animales puros, cabritos, corderitos, becerritos, miles de animales vinieron así a hacer un sacrificio, no un sacrificio humano, sino sacrificio de animales. Y por medio de ese sacrificio en la cual involucraba sangre, el Señor dice, expiaba los pecados del pueblo, solo los expiaba. Pero con nuestro Señor Jesús, la palabra nos dice de que Dios el Padre ha perdonado todos, absolutamente todos nuestros pecados. Allí en 2 de Corintios, y anótelo por favor en su cuaderno, 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, está hablando evidentemente de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, está hablando del Padre, pero no es que lo hizo, o sea, no, esto es un sentido, no que nuestro Señor Jesucristo por nosotros se hizo asesino, violador, drogadicto y todas esas cosas. Esa no es la idea de este párrafo, sino que esto se complementa con lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, cuando el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestro Señor Jesús está clavado en aquella cruz. Él está diciéndole al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nuestro Señor Jesús está siendo un recipiente de todos los pecados de la humanidad, en sus pecados pasados, presentes y futuros. Así que nuestro Señor vino a la cruz. Él es nuestro hermoso pariente redentor. Él es nuestro Goel. Es interesante cuando nosotros miramos al libro de Ruth, solamente un pequeño libro de amor de 4 capítulos, nada más. El Señor solamente requirió 4 capítulos para hablarnos una historia de amor que representaba la historia de Él hacia nosotros. Esa historia de esa humilde nuera que ama tanto a su suegra, que deja a su pueblo, deja su ciudad, una ciudad idólatra, ella idólatra también, pero en Ruth 1, 16, 17 dice, no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth empieza allí, ella como una pobre empieza a ir allí al campo de Boaz sin saberlo. Boaz era pariente de Noemí y agarra y va a este campo y ella empieza a espigar. Boaz ve a esta mujer y le informan quién era ella y él dice, déjenla a ella que espigue. Y hasta incluso intencionalmente dejen ustedes espigas completas para que ella recoja. Pero Boaz, si bien era pariente de Noemí, pero no era el pariente más cercano. Así es que Boaz agarra y se encarga, va donde ese fulano, lo encuentra a la puerta. La puerta simbolizaba el lugar de justicia, el lugar donde los jueces se sentaban allí y donde cualquier hecho en cuanto a la ley cultural de ellos era por medio de esa gente que se sentaba a la puerta, los ancianos. Y agarra a Boaz y le dice, hey fulano, ven, hey fulano, Noemí tiene unas tierras que necesita vender, estaba en una situación de pobreza. Y tú y yo somos sus parientes, pero tú eres primero que yo, cómpresela. Y el fulano dice, yo compraré, dice. Y luego vos le dice, ay, pero hay algo que te quiero decir. Juntamente con la heredad está una mujer, es viuda de uno de los hijos de Noemí. Y si tú compras el campo, esa mujer moabita también viene dentro del paquete de la compra. Inmediatamente el fulano agarra y dice, no puedo comprar, no sea que yo fregue mi herencia. Así es que agarra y le dice, vos, bueno, si tú no lo compras, yo lo voy a comprar, hagamos el acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo?
en que este fulano tenía que dejar una de sus sandalias, una de sus chancletas, tenía que dejarlo como señal de pacto, en que ese fulano no había querido, a pesar de ser el primero en tener el llamado de redimir a Noemí, él no lo hizo para no fregar a sus hijos en la herencia. Pero Booz agarra y recibe eso y compra la heredad y se casa con Ruth. Eso justamente cuando nosotros miramos, ese fulano es de alguna manera podríamos llamar una comparación con Adán, el primer hombre que nos llevó al pecado. Y Booz viene a ser una representación de nuestro amado pariente redentor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús se hizo carne, por amor a nosotros vino al mundo y estando en la condición de hombre, dio su vida para que por medio de Él todos nosotros tengamos salvación. Así que, hermanos, claramente nosotros podemos ver de que por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros podemos llegar a tener salvación por medio de la fe y salir justamente de la maldición de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre, dice la palabra, ninguno será justificado. Así que la ley evidentemente condena al pecador, pero nuestro Señor Jesucristo sobre sí puso Él toda nuestra condenación en aquella cruz. Nuestro Señor Jesús pagó el precio que todos nosotros simplemente no podíamos pagar. Nuestro Señor Jesús pagó en aquella cruz. Su amor, el amor del Padre, dice la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la palabra, sino que tenga vida eterna. Y esta vida eterna no está en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, sino simplemente en el hecho de creer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que, hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos de que no hay pecado tan grande que nuestro Señor Jesucristo no pueda perdonar. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en aquella cruz, Él cargó todos nuestros pecados. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es suficiente para salvar simple y llanamente a todo aquel que cree, a todo aquel que ha depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, quiero hablarle acerca de este cuarto punto en el cual el apóstol Pablo continúa hablando a la iglesia en Galacia. Y este cuarto punto es de que la gracia de Dios ofrece una nueva vida a todo aquel que cree. La salvación no solamente da al creyente, no solamente lo justifica, sino que además este nuevo creyente tiene nueva vida. Nuestro Señor Jesús le dijo allí a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, no entiendo, le dijo Nicodemo, no sé a qué te refieres. Nicodemo, todo aquel que nace de la carne, carne es, pero aquel que nace del Espíritu, Espíritu es. La palabra nos indica aquí que nosotros debemos, evidentemente, cuando el Señor nos da salvación a nosotros como creyentes, nosotros debemos de mantenernos firmes en la libertad en la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres. En esa salvación, en ese cambio en nuestra vida que Él ha hecho, el Señor manda a todo creyente de que debe mantenerse firme en la fe, en una comunión plena, diaria, permanente con el Señor cada día. Efesios 2, 8, 9, ya lo había mencionado, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, cuando el Señor nos justifica a nosotros, no significa de que nosotros vinimos a ser justos por mérito personal, sino que el Señor mira a nuestro Señor Jesucristo en nosotros y nos declara justos. Esa es la palabra justificados. Esa es la palabra en la cual el Señor
nos describe a nosotros de que Él ya no mira a este pecador llamado Juan Javier, ya no mira a este horrendo pecador, sino que ve en Él a nuestro Señor Jesucristo. Y lo ha declarado un hombre, o lo ha declarado justo o justificado. Eso es lo que el Señor ha hecho. Permítanme dirigirme y acompáñenme a Tito capítulo 3, como uno de los últimos textos, el último prácticamente. Tito capítulo 3 versos 5 al 7. Anótenlo también por favor allí en su agenda. Recuerde que Tito está después de Tesalonicenses, después de Timoteo, y allí está Tito, ¿ya? Así que ahí en su Biblia, en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 3, versos 5 al 7. Mire lo que dice. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que claramente podemos ver aquí en este versículo 5, dice de que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Su salvación del Señor vino por gracia. Usted y yo no somos merecedores de la gracia de Dios. Sin embargo, la palabra dice que su amor y su misericordia fue mucho más abundante por nosotros, de tal manera que en todo esto, lo que viene a ser toda esta cantidad inmensa de pecadores y condenados, el Señor en su gracia, en su misericordia, lo sacó a usted de ese lugar y lo llevó a usted para este otro lado, en el cual lo hizo parte de su familia, lo hizo su hijo, le dio nueva vida, le dio salvación y le dio vida eterna. Eso es lo que realmente el Señor ha hecho por nosotros. Así es que la salvación, hermanos, de principio a fin es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Ni usted ni yo no lo merecemos. No se trata de actos ceremoniales que nosotros podamos hacer, no se trata de tradiciones que podamos seguir, no se trata por méritos humanos que nosotros podamos tener, nada de eso. Solamente nuestro Señor Jesucristo ofrece libertad del pecado y es el único quien nos puede reconciliar verdaderamente con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Así que hoy quiero hacer esa invitación a aquel que realmente hasta este momento no conoce al Señor. Una invitación a que hoy pueda reflexionar de que necesita de Dios, necesita de nuestro Señor Jesucristo. No, definitivamente por la ley, dice la palabra, ningún ser humano podrá ser justificado, sino solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted ha depositado su fe en el Señor, y si usted ya es una persona salva, usted y yo tenemos mucho que agradecer al Señor. Y de acuerdo a Primera de Juan capítulo 1, capítulo 2 al capítulo 5, el Señor nos invita a nosotros en caminar diariamente en su verdad y en amor cada día, en comunión con Él, permaneciendo con Él. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Bien? Así que, hermanos, demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aquellos quienes aún todavía no conocen al Señor, es la invitación. Es una invitación a que puedan ponerse a cuentas con Dios y decirle: Señor, no te conozco aún, pero necesito de tu gracia. Conoces mi vida, conoces cuán pecador soy, necesito de ti. Por favor, cambia mi vida, dame salvación. No lo merezco, pero te necesito. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, papá, por tu bendición que nos ha dado por medio de la salvación
a través de nuestro Señor Jesús. Gracias porque nuestro Señor Jesús es nuestro hermoso Goel, nuestro pariente redentor. Dios mismo se hizo hombre por amor a la humanidad, por amor a las personas quienes viven en el mundo. Nuestro Señor Jesús dejó toda su gloria de manera temporal, vino a la tierra, nacido de mujer como un ser humano, común y corriente, entre comillas, 100% hombre, 100% Dios. Él vino y dio su vida por nosotros. Isaías, capítulo 53, qué hermoso, pero a la vez qué triste la manera en que describe los padecimientos del siervo sufriente. En sus llagas, dice su palabra, en sus llagas fuimos todos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, despreciado él y abatido. Esa fue la forma en la cual nuestro Señor Jesús, de manera voluntaria, dio su vida para que satisfaga la justicia de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque nuestro Señor Jesús hizo todo esto para que por medio de Él todos nosotros tengan salvación. Cada persona tenga la misma oportunidad de ser salvo. Y aunque ninguno de nosotros lo merece, Señor, por medio de Cristo podemos tener salvación, vida nueva y vida eterna. Te encomendamos nuestras vidas. Por favor, permite, Señor, que cada día, Señor, estemos en una actitud de agradecimiento delante tuyo, que te sirvamos, que te alabemos con nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.